Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas vidrieras del juzgado de Riverton, proyectando destellos brillantes sobre el frío mármol del vestíbulo. El aire olía a papel lustrado y suelos recién lustrados. En este ambiente de solemnidad y autoridad, el juez Harold Benson, un hombre de unos 50 años, caminaba con una confianza casi arrogante, con su traje inmaculado y su bastón simbólico de autoridad casi inservible en la mano. Su mirada, aguda y calculadora, escrutaba cada rostro en el vestíbulo, buscando signos de debilidad o desafío. Sentado en un banco de madera barnizada, Eli Carter, de 14 años, observaba la escena en silencio. Eli no era como los demás chicos. Su cabello oscuro, bien peinado, y su mirada penetrante delataban una madurez poco común para su edad. Pero lo que nadie sabía era que tras su aparente calma se escondía un genio capaz de resolver ecuaciones complejas, comprender estrategias legales y descifrar el comportamiento humano como si fuera un software sofisticado. Al pasar junto al banco, Benson se detuvo de repente, con una sonrisa burlona en los labios. «Vaya, qué joven tan serio. ¿Te aburres o intentas desafiarme con la mirada?», dijo con un tono entre divertido y condescendiente. Elías, sin levantarse, lo miró fijamente a los ojos y respondió con tranquila confianza. «No lo estoy desafiando, señor. Simplemente estoy observando lo que sucede a mi alrededor». Benson soltó una risa seca, creyendo que el chico se hacía el inocente. «A ver, juguemos a un jueguito, si quieres, ¿verdad o mentira? Apuesto a que no podrás engañarme». Eli asintió. Para él, esto no era un juego de azar. Era una oportunidad para analizar, predecir y comprender a un adulto convencido de su autoridad. Cada palabra, cada movimiento de Benson, cada inflexión de su voz era una pieza del rompecabezas que Eli podía armar. Mientras el juez, con una sonrisa satisfecha, preparaba sus primeras preguntas, no tenía ni idea de lo mucho que lo estaban superando. Tras la aparente inocencia del chico se escondía una inteligencia capaz de dar la vuelta a la situación y transformar un simple juego en una lección inolvidable de percepción, juicio y respeto. La sala silenciosa parecía contener la respiración, como si el destino mismo quisiera observar este duelo inesperado entre la arrogancia de un hombre poderoso y la previsión de un joven genio. El banco crujió levemente cuando Eli se enderezó, sintiendo al juez Benson acercarse con una sonrisa triunfal. El aire en la sala pareció espesarse a su alrededor, como si cada espectador, cada empleado del juzgado, contuviera la respiración. «Bien, Eli Carter», dijo Benson, reclinándose ligeramente en el banquillo. «Empecemos este jueguito. ¿Verdad o mentira?». Eli asintió con calma. «Es cierto, señor Benson». El juez soltó una risa seca, seguro de su superioridad. «Muy bien. Dime, ¿alguna vez has copiado en la escuela?». Elías observó las grietas en el mármol y luego respondió con voz tranquila. «No, señor. Pero he notado que algunos adultos hacen trampa todo el tiempo, y nadie los castiga». Benson parpadeó sorprendido. No era la respuesta ingenua que esperaba. «¿Qué?», empezó, pero Eli continuó con la serenidad de un profesor que se dirige a un alumno. «Los tramposos no siempre se dejan ver. A veces solo llevan traje y placa». El juez se puso rígido. Su sonrisa burlona se transformó en una chispa de incertidumbre. Eli no solo había respondido a su pregunta, había señalado sutilmente su propia arrogancia. Benson se irguió, con la voz más firme. «Muy bien, un poco más difícil, entonces. ¿Alguna vez les has mentido a tus padres para conseguir lo que querías?». Elías apenas dudó un segundo y luego respondió. «No. Prefiero entender por qué existen las reglas y cómo respetarlas. Mentir no me enseña nada». El juez sintió una inquietud que no había sentido en años. Este chico de 14 años, sabía exactamente qué decir para mantenerse impecable y, al mismo tiempo, inquietarlo. Entonces Benson, irritado pero intrigado, propuso un desafío.
Está bien, Ilaiche. Ahora es tu decisión, ¿verdad o mentira? El chico sonrió levemente. Mentira, señor Benson. Muy bien, dime algo, que sé que es falso. Ilaiche hizo una pausa, sopesando cada palabra, cada gesto del juez. Luego, con calma, inventó una historia compleja. La semana pasada, su tribunal escuchó un caso secreto que involucraba a un senador de la ciudad, y nadie se dio cuenta de que el expediente había sido falsificado. Benson frunció el ceño, percibiendo la credibilidad de la historia, pero incapaz de encontrar la mentira. Abrió los ojos de par en par y Ilaiche, en cambio, permaneció tranquilo, observando las reacciones del juez, fijándose en cada movimiento, cada vacilación. Después de un momento, Elías simplemente concluyó. Fue una mentira. El juez, paralizado, comprendió finalmente que lo habían manipulado por completo. El poder de su cargo era inútil ante la precisión y la perspicacia de este chico. Por primera vez en años, Benson sintió humillación y respeto a la vez. Elías se puso de pie, erguido y sereno, y simplemente dijo: La verdad no es lo que vemos, sino lo que somos capaces de comprender, señor Benson. La sala pareció contener la respiración mientras el juez, sin palabras, se daba cuenta de que acababa de aprender una lección que ningún tribunal podría haberle enseñado. Tras la primera ronda, el juez Benson permaneció de pie, con las manos a la espalda, visiblemente desconcertado. Estaba acostumbrado a dominar cada conversación, a controlar cada situación. Pero Ilaiche. Ilaiche no era un chico cualquiera. Cada palabra, cada gesto, parecía calculado con precisión. Muy bien, murmuró Benson, intentando recuperar el control. Veamos si realmente puedes con esto. ¿Verdad o mentira? Ilaiche sonrió, casi imperceptiblemente. Verdad. Benson se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando su tono más intimidante. Muy bien, Ilaiche. Dime, si tuvieras el poder de cambiar solo una ley en Estados Unidos, ¿cuál cambiarías? El niño pensó unos segundos y luego respondió con sorprendente madurez. La ley que permite juzgar y condenar a otros sin comprender su historia. Porque mucho sufrimiento proviene de juicios apresurados. Benson sintió una punzada de vergüenza. Comprendió que esta respuesta no solo era ingeniosa, era una crítica sutil a su propia autoridad. Pero no quería admitirlo. Así que intentó una trampa más sutil. Interesante. Ahora, veamos si puedes detectar una mentira. Te voy a contar 3 historias, una verdadera y 2 falsas. Dime cuál es la verdadera. Ilaiche asintió, con su mirada penetrante escrutando cada microexpresión del juez. Benson comenzó su relato, relatando vívidamente un caso judicial real y 2 historias inventadas en el momento, incorporando elementos creíbles para poner a prueba la intuición del chico. Cuando terminó, Elías simplemente colocó su mano sobre el banco y dijo: La verdadera historia es la tercera, señor Benson. Los detalles de los archivos que usted citó contienen una sutil inconsistencia que solo quienes conocen los procedimientos pueden notar. El juez parpadeó, atónito. Acababa de darse cuenta de que este chico no solo había seguido toda la historia, sino que había detectado una mentira que él mismo había introducido intencionadamente. Benson sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, se sintió superado por una mente mucho más aguda que la suya. Elías continuó imperturbable. Señor Benson, los adultos suelen pensar que la experiencia basta para juzgar. Pero la observación, la lógica y la paciencia pueden revelar mucho más que años de práctica. El juez se puso rígido. Ya no sabía si reír, enojarse o admitir su asombro. Comprendió que este juego ya no era una simple diversión, estaba recibiendo una lección de humildad de un chico de 14 años. Elías, por su parte, se levantó suavemente y añadió, con una sonrisa discreta: ¿Quiere continuar, señor Benson? Porque puedo mostrarle cómo detectar una mentira en menos de 30 segundos. Benson, a pesar suyo, sintió una mezcla de fascinación y miedo. Había sido desafiado, humillado, pero, sobre todo,
había encontrado una inteligencia que jamás podría subestimar. El silencio de la sala aún resonaba con los pasos de Ilaiche, cada movimiento calculado, cada mirada mesurada. El juego acababa de cambiar de naturaleza. Ya no era una simple cuestión de verdad o mentira, ahora era un duelo de ingenio donde la supuesta superioridad del juez se veía desafiada por la clarividencia de un genio. El pesado silencio de la sala parecía amplificar cada respiración. El juez Benson, quien hasta entonces creía tener la situación bajo control, empezó a sentir una tensión que nunca había experimentado con un niño. Ilaiche, sentado tranquilamente, lo observaba con una serenidad casi desafiante. Muy bien, Ilaiche, dijo Benson con un tono ligeramente forzado, ahora elige tú la siguiente pregunta. El chico sonrió, pero en su interior estaba planeando su jugada. Sabía exactamente cómo atrapar al juez sin asustarlo. Muy bien, señor Benson. ¿Verdad o mentira?, preguntó con tono tranquilo y seguro. Mentira, respondió el juez, pensando que podría atrapar al muchacho en una sutil trampa. Elías asintió y comenzó a contar una historia compleja y creíble. La semana pasada, su tribunal abordó un caso muy delicado que involucraba a un senador y a una firma de lobby. Detalló la historia con precisión, añadiendo nombres, fechas y procedimientos, cada elemento cuidadosamente seleccionado para que sonara creíble. El juez, cautivado, escuchó atentamente, analizando cada palabra e inflexión, convencido de que estaba a punto de pillar al chico en alguna inconsistencia. Después de unos minutos, Elías se detuvo, con la mirada fija. Y ahora, era mentira, señor Benson. Todo lo que acabo de decir es falso. El juez se quedó paralizado. Cada detalle parecía perfectamente creíble. Empezó a rebuscar en su memoria, intentando detectar algún error, pero no había ninguno. Cada gesto, cada palabra de Ilaiche, había sido calculada con precisión. Benson se dio cuenta de que acababa de ser completamente manipulado por un chico de 14 años. El silencio se prolongó. El salón, habitualmente lleno de murmullos y pasos apresurados, parecía suspendido en el tiempo. Los empleados presentes observaban la escena con asombro, fascinados por la maestría del joven. Elías se levantó con calma y añadió: Señor Benson, ha pasado años juzgando a los demás. Pero a veces, quienes subestima pueden enseñarle lecciones que ni siquiera los tribunales pueden proporcionarle. Benson sintió una punzada de humillación, pero también un extraño respeto. Este chico no solo había jugado, había demostrado una inteligencia analítica y una maestría psicológica que lo superaban con creces. Por primera vez, el juez comprendió que su posición, su experiencia y su autoridad eran insuficientes ante la previsión y la lógica pura de un genio. Ilaiche acababa de transformar una simple partida en un auténtico duelo de ingenio, y Benson sabía que había perdido esta ronda, sin siquiera poder admitirlo. Elías, con una sonrisa discreta, regresó a su asiento en el banco. Si desea continuar, señor Benson, puedo mostrarle algunas técnicas más para discernir la verdad o la mentira. Pero debe estar preparado para aceptar que no siempre tiene el control. Por primera vez, Benson guardó silencio. Las reglas habían cambiado, y la arrogancia del juez comenzaba a resquebrajarse ante la fría y metódica inteligencia de Ilaiche. El juego ya no era una simple prueba, se había convertido en una lección de humildad que el juez jamás olvidaría. El vestíbulo del juzgado parecía inquietantemente silencioso tras el giro final. El juez Benson permanecía con las manos apretadas a la espalda, incapaz de ocultar su mezcla de frustración y admiración. Nunca había conocido a nadie que pudiera anticipar cada uno de sus movimientos con tanta precisión. Elías, sentado tranquilamente, colocó sus manos sobre sus rodillas y habló con voz suave pero segura. Señor Benson, si realmente quiere comprender el juego de la verdad y la mentira, debe aprender a observar, no solo a escuchar. El juez frunció el ceño. Explíquese, jovencito. Cada palabra que dices, cada inflexión de tu voz, cada gesto involuntario, comenzó Ilaiche, todo delata tus intenciones. Los adultos creen tener siempre el control de la situación, pero la verdad se encuentra en los detalles que tú nunca percibes. Benson, ligeramente irritado pero fascinado,
se inclinó hacia adelante. Muy bien, enséñame. Ilaiche sonrió y se levantó lentamente, caminando alrededor del juez como un instructor durante una clase particular. Le pidió que contara una historia sencilla, un incidente trivial de su infancia, y observó atentamente. Cada microexpresión, cada vacilación, cada movimiento de la boca y los ojos fue registrado. Luego, Ilaiche explicó, palabra por palabra, lo que revelaba cada señal: miedo a parecer débil, diversión contenida, orgullo encubierto. El juez se quedó sin aliento. Siempre había creído que su experiencia y autoridad le otorgaban una comprensión perfecta de la naturaleza humana, pero acababa de darse cuenta de que este chico de 14 años veía verdades que él mismo jamás había percibido. ¿Lo ves ahora?, preguntó Ilaiche, con los ojos brillantes de inteligencia. La verdad no siempre es lo que decimos. Se esconde en lo que no decimos, o en lo que creemos poder ocultar. Benson, atónito, guardó silencio un buen rato. Ilaiche no se conformaba con ganar el juego, transformaba cada respuesta en una lección, cada mentira en una herramienta para enseñarle al juez. Entonces Elías añadió con calma: me hiciste preguntas para atraparme, pero no te diste cuenta de que cada trampa que tendiste reveló tu propia arrogancia. Un juez puede controlar un tribunal, pero no puede controlar la mente de un genio. Benson respiró hondo, sintiendo una oleada de respeto mezclada con humillación. Este chico acababa de darle una idea de lo que realmente significaba observar, comprender y anticipar, habilidades que creía poseer durante décadas, pero que acababa de ver encarnadas en un joven adolescente. La sala pareció contener la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. Ilaiche había transformado un simple juego de verdad o mentira en una auténtica experiencia de aprendizaje, y Benson comprendió que jamás podría olvidar esta lección. Por primera vez, el juez sonrió, no con arrogancia, sino con genuino respeto. Muy bien, Ilaiche, has ganado esta ronda. Ilaiche volvió a sentarse, con una sonrisa tranquila y segura. No se trata de ganar o perder, señor Benson. Se trata de comprender. Y, en esa sala silenciosa, la arrogancia del juez comenzó a desvanecerse, reemplazada por una nueva curiosidad y una conciencia de que la inteligencia a veces puede surgir de los lugares más inesperados. El sol de la tarde bañaba el vestíbulo del juzgado con una luz dorada. El silencio era casi sagrado, como si el propio edificio reconociera la gravedad de lo que acababa de ocurrir. El juez Benson, de pie cerca del estrado, dudaba de su lugar. Había perdido el control de la situación, pero había aprendido una lección que ningún tribunal podría enseñarle. Ilaiche permaneció sentado con calma, observando al juez con una mezcla de curiosidad y serenidad. Sabía que la experiencia había transformado al hombre que tenía delante. Cada pregunta, cada sutil manipulación del juego había sido una prueba, no para humillar, sino para enseñar. Benson respiró hondo y se acercó a Ilaiche. Por primera vez en años, su voz no tenía ni pizca de condescendencia. Ilaiche, tengo que admitir algo. Hoy me mostraste algo que nunca entendí del todo. Lógica, observación y, sobre todo, paciencia. Ilaiche asintió con una leve sonrisa. Gracias, señor Benson. No es el único que aprende. Todos aprendemos cada día, si sabemos observar y escuchar. El juez se enderezó, con la mirada fija en el chico, impresionado por su madurez. Sabes, creía saber lo que significaba controlar una situación, pero hoy me has demostrado lo contrario. La verdadera maestría proviene de comprender a los demás, no de dominarlos. Ilaiche sonrió con calma, con una mezcla de sabiduría y modestia en sus ojos. Y a veces, señor Benson, los que parecen más jóvenes tienen mucho que enseñar. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos, un reconocimiento tácito del respeto mutuo que acababa de nacer. El juez Benson, por primera vez en mucho tiempo, se sintió a la vez humilde e inspirado. Sabía que este encuentro quedaría grabado en su memoria, no como una afrenta, sino como un punto de inflexión. Mientras el salón se llenaba una vez más de murmullos y pasos apresurados, Benson volvió su mirada hacia Ilaiche y dijo con una leve sonrisa: Muy bien, ganaste el juego. Pero me enseñaste algo mucho más valioso.
Gracias. Y Laiche se puso de pie e hizo una ligera reverencia. Gracias, señor Benson. La verdad y la mentira son solo juegos, si sabes jugarlos. El joven se alejó con confianza por el pasillo iluminado, mientras el juez permanecía inmóvil un instante, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Comprendió que la verdadera inteligencia se encuentra donde menos se la espera, y que el respeto a menudo surge al reconocer lo que no se puede controlar. Ese día, el juez Benson salió del juzgado transformado, con una nueva perspectiva en su interior, una lección que ni los años ni la autoridad podrían haberle enseñado. Y Laiche, por su parte, continuó su camino, consciente de que la sabiduría y la maestría provienen tanto de la observación como de la experiencia. Y en ese tranquilo pueblo de Carolina del Norte, un simple juego de verdad o mentira había cambiado la vida de un juez, y confirmado el genio de un chico que nadie se habría atrevido a subestimar.